La mediación es una técnica de resolución de conflictos, donde una profesional o un profesional acompaña y asesora a dos personas, a dos partes que no llegan a ningún acuerdo, que están imbuidos en un conflicto, en una problemática que les impide avanzar y les impide acercar postura. Como ejemplo podemos poner las separaciones y los divorcios, cuando hay que llegar a si la custodia es compartida, si la custodia es exclusiva, a los tiempos, a la manutención, o cuando hablamos de los cuidados de personas dependientes o los cuidados de personas mayores, o cuando hablamos de convivencia y hay diferentes unidades familiares, pues todo eso, todos esos conflictos que se crean se trabajan en mediación. Tiene infinidad de ventajas, entre todas ellas la oportunidad de que dos personas se sienten y se comuniquen de forma más constructiva, asesoradas y acompañadas en todo momento, y que todas esas divergencias, todas esas pasiones, posiciones, todas esas ganas de decir, todos esos intereses, ¿vale?, se puedan debatir allí en la intimidad, sin ningún tipo de problema, y estando con la tranquilidad de que lo que se trabaja allí se queda allí y que es una profesional o un profesional el que va a abordar todo ello. La mediación tiene un rigor y un rigor legal importante. En el 2003 nació la primera ley autonómica aquí en Canarias de mediación familiar y fíjense, estamos en el 2021. Han habido otro tipo de legislaciones, en 2012, por ejemplo, la española, pero estamos en un momento donde la mediación tiene un impulso importante a nivel social. Los litigios mayormente se resuelven en el juzgado, pero la sociedad quiere resolverlo de manera personal, quiere acercarse al otro y a la otra y comunicarse. Y ese impulso de la mediación se hace a través de una serie de normativas que han salido a la luz en enero del 2019 y en diciembre del 2020, que va de alguna manera a promulgar el que cualquier tipo de litigio familiar, entre otros, tengan que pasar primero por mediación antes de llegar a un juzgado. ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues lo que está pasando hasta ahora, pero de una manera más potente. Se va a trabajar y se va a tener más en cuenta la preservación familiar. Las personas van a autogestionar sus propios conflictos. Se va a trabajar la corresponsabilidad y la coparentalidad. Se va a trabajar desde los intereses eh, dispersos, opuestos a los intereses comunes. Y vamos a vivir en una sociedad más tranquila, donde se abogue por la comunicación, donde se abogue por la resolución de conflictos a través de la cultura de la paz. Cuando hablamos de intervención familiar, siempre lo vamos a hacer desde una perspectiva psicoeducativa y comunitaria. Esto quiere decir que en esa intervención que vamos a realizar con familias, normalmente con familias que están en situación de vulnerabilidad o de riesgo psicosocial, es con el objetivo, por un lado, de mejorar el escenario educativo familiar, es decir, queremos que ese contexto familiar mejore, sea más óptimo, en tanto en cuanto pues aquellos que ejercen las funciones parentales puedan fomentar el desarrollo y la educación de los hijos e hijas. Para ellos también nos basamos en el enfoque de la parentalidad positiva, es decir, lo que nos interesa sobre todo es que estos padres y estas madres pues tengan competencias parentales para poder fomentar esa educación y desarrollo de los hijos que comentaba antes, de tal manera que pues se fomenten vínculos afectivos que sean sanos, que sean estables, que ese entorno familiar pues sea un entorno bien estructurado, donde haya normas, donde haya límites, donde haya supervisión, donde haya guía por parte de los padres y las madres, donde se estimule sobre todo lo que es el aprendizaje, no solamente el aprendizaje educativo, sino también el aprendizaje para la vida, se reconozca a los propios hijos como personas que son independientes, que tienen sus propios intereses, que podamos mostrar interés por aquello que hacen nuestros hijos e hijas, que se les capacite, que se crean ellos, que ellos son personas capaces, que eso va a contribuir a mejorar su autoestima y su propio autoconcepto, y sobre todo que se eduque sin violencia. Estos son los principios de la parentalidad positiva que nosotros aplicamos en la intervención para mejorar el escenario educativo familiar. Pero también hablamos de una intervención que no solamente es psicoeducativa, sino también es comunitaria. Las familias viven no solamente en su contexto familiar, sino viven relacionados con otros contextos sociales, ¿no? Y ahí estas familias, sobre todo aquellas que están en situación de vulnerabilidad o de riesgo psicosocial, necesitan integrarse en la comunidad, necesitan participar
de aquello y utilizar aquellos recursos que le ofrece la propia comunidad. No puede vivir ajeno a la comunidad. Muy poco haríamos si solamente interviniésemos a nivel individual y no interviniésemos también para integrarlo, para que participen, use los recursos que puedan tener la comunidad. Por eso, cuando hablamos de intervención familiar, también hacemos referencia a que no hacemos una intervención personal individualizada. Tenemos también que tener en cuenta a la familia como sistema, donde las relaciones entre los diferentes miembros generan una cierta dinámica en la familia, que es necesario mejorar esa dinámica para, como decíamos antes, fomentar ese desarrollo no solamente de los hijos, sino también de los padres y las madres. Asociación Hestia. Hablemos en positivo.